Hola, ¿cómo les va? Hoy te vas a sorprender porque no tengo quejas. Te voy a hablar bien de todo lo que te voy a mostrar. Así que no te vayas. Corría el año 1981 y Duran Duran saca el primer disco. Revolucionó el planeta. Porque yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Madonna, ¿cómo fue que inventaste toda esa onda de las pulseras? Y Madonna dijo, yo no inventé nada. Yo era una de las millones de mujeres que se vestían así porque no teníamos un peso partido al medio. Y yo me hice famosa. Entonces se suponía que yo inventé eso. Lo mismo pasó con Duran Duran. Devotos fans de Japan. Yo llegó un momento que no sabía quién era Nick Rose y quién era David Sylvian en cierto momento en las revistas. Tenía que mirar dos veces para decir quién es quién. Pero el punto es que, wow, estás copiando a Japan. No es que estás copiando Gangnam Style. Estás copiando Japan. McCarm, David Sylvian. Gente, pero súper, súper pro. Gente que... Bueno, y de eso salió el primer disco de Duran Duran. Yo me acuerdo que para mí fue súper importante el primer disco de Duran Duran porque me reventó la estructura de vida. Me encontré reflejado en la forma que ellos se vestían, en la forma que ellos hablaban, esa forma sofisticada, en un país como Argentina donde lo que importaba era ser Stone, ¿no? Entonces yo estaba harto de los Stones, estaba harto de los Beatleros, de esos viejos, como le digo yo, los viejos con olor a pis. Estaba harto del punk de The Clash, de los skinheads, y apareció Duran Duran. Y yo dije, esta es mi frecuencia. Y Argentina era un lugar duro para ser duraní, como hombre, no tanto como mujer. Capaz como mujer era difícil ser madonera, porque estaba linkeado bueno, vos sabés. Y vestirse con ropa sofisticada y lookear bien y peinarse lindo y oler bien no era bien visto. ¿No? Para un heterosexual. Cosa que es una reverenda estupidez. Pero te estoy situando en 1981. Entonces me acuerdo que yo el disco de Duran Duran ya lo había escuchado tantas veces que cada vez que terminaba una canción ya sabía qué canción iba a venir y qué tono yo tenía que escuchar. Mi cerebro estaba preparado para la canción que venía. Y 1982. MTV, Río. Y yo dije, no puede ser que hagan un disco mejor que el primero. Yo pensé que iba a ser un One Hit Wonder, que iba a ser, bueno, no van a hacer nunca mejor algo que esto. Y se mandaron esto. Y yo no lo podía creer, yo lo escuchaba y decía, ¿cómo es posible que un ser humano haga esto? Entonces volvemos a la misma, es la explosión de 5 personas que no tienen absolutamente nada que ver en los gustos musicales. Entonces eso habla un poco de las ganas que había de hacer música. Hoy en día no existen bandas ya. Todo el mundo quiere ser solista. Yo soy multiinstrumentista, yo los odio a los multiinstrumentistas. Cuando vos ves que el pibe en YouTube toca la guitarra y toca el bajo, no me gusta. Porque no hay energía. ¿No? Entonces Duran Duran, ¿cuál era la opción de que un pibe como Andy, que era súper de rock and roll, se pusiera en frecuencia con Nick Rhodes, que era completamente cinemático y completamente fanático de Japan? Lo ves en Planet Earth, ¿no? Con John Taylor, que era funkeado. ¿Cuánto tardamos en darnos cuenta de lo buen bajista que era John Taylor? Yo tardé 25 años. Porque estamos tan obnubilados con la parte visual que no nos dimos cuenta de lo buenos que eran. Hoy me doy cuenta que soy una persona mayor. Entonces, hubo algo con Río que pasó que a mí me encantó. Que era que hubo más de una edición. Estaba la UK, la US y dentro de la UK y la US, todo en el medio. Entonces a mí me pasaba que yo me había comprado el vinilo. Y un amigo mío, un primo que tenía en Estados Unidos, le trae el cassette. Y cuando nos ponemos a escuchar no era lo mismo. Claro, Argentina editaba por Inglaterra en ese momento. Y eso venía de Estados Unidos.
Entonces, ese descubrimiento, yo me acuerdo de esos momentos como gratos momentos de mi vida. Los momentos que descubrí, ¡ah! Es instrumental. No, canta. Pero tardó 3 minutos en cantar. ¿No? Entonces, para mí Río es tan importante como disco. Porque fue el momento que empezamos a entender lo que era una versión extendida, lo que era una versión dub, lo que era una versión instrumental, lo que era una radio edit y lo que era una full length. ¿No? Entonces, más allá de que el disco sale en el 82, esto lo editan en el 2009. La tapa del disco es como si fuera texturada. Yo no sé si lo vas a poder ver, pero es texturada. Yo ni bien salió esto, me tiré pato al agua y me lo compré sin dudarlo el día que salió. Entonces, ¿qué trae esto? Trae el disco entero y después trae los US mixes en otro disco, que eran diferentes a los UK mixes. ¿Cómo suena? Te rompe la cabeza, man. Entonces te das cuenta que cuando quieren hacer las cosas bien, las hacen bien. Vamos a ver qué hay adentro. Disco número 1. El sobre interno con las letras. Cómo me gustan los diseños de Duran, man. Hasta el mínimo detalle. Mínimo detalle. Gracias a la estética de Duran, porque vos pensás que cuando salió Arena, la estética de Arena era todo. Estaban las fotos, estaban las revistas. Había como una historia de, bueno, si vos me haces un reportaje en la revista, la parte de diseño de la página tiene que ser Arena. Terrible. Yo me di cuenta de eso después de muchísimos años también, que veía las Smash Hits, o las Star Hits, o la Bop, o la Super Pop. Y yo decía, wow, hasta las revistas tenían el diseño de Arena. Cosa que fue copiada mucho después por otras bandas, que dijeron, bueno, tenemos que tener una identidad visual también, no solamente una identidad musical. Probablemente los Pet Shop Boys es lo que vivimos más, que fue más obvio, porque eran solamente 2 personas. Entonces la tapa de Neil, la tapa de Chris, ¿no? Bueno, los vinilos, 180 gramos negros. Nos acostumbramos tanto a los discos de colores que ya miramos un disco negro. Bueno, entonces, este disco hoy en día es un disco bastante caro. Porque salió en el 2009. Pero hace lo que sea para conseguirlo. Si necesitas, si tenés el presupuesto y necesitas una sola edición en vinilo, es la del 2009. Es esta. Te voy a mostrar la parte de atrás. Y después salió también en CD, también texturado. Previamente, como el CD tiene más cantidad, le metieron, dale que va, los Manchester Demos y todo lo que, las caras B, las 12 pulgadas. Le metieron todo, todo. Y trae un librito dentro, que parte del librito es, obviamente, los sobres internos. Bueno, sabes lo difícil que es mostrarte estas cosas, dar vuelta a las páginas. Uno hace lo que puede. Y yo que sigo sin entender cómo centrar una cosa en la cámara. Qué foto esta, ¿eh? Hay fotos de Duran que son icónicas, man. Que las has visto tantas veces en tantos tamaños y formatos. Digamos que el librito no defrauda. No defrauda para nada. Yo me acuerdo que algo que me reventaba la cabeza de Duran era que de repente lo veías a Simon con el pelo relativamente corto y lo veías después con unos pelos re largos. Y claro, nosotros teníamos 15 años, man. Y yo decía, ¿cómo le creció el pelo tan rápido? Claro, no teníamos la idea de las extensiones en un hombre, ¿no? Qué cosa más buenísima. Cuando Nick estaba en Arcadia con el pelo súper largo y súper negro. ¿Qué pelucas y pelucas y pelucas y nosotros... Yo recién cuando me vine a Inglaterra me acuerdo que un amigo mío me dijo... No, voy a empezar de nuevo. Yo tenía una discusión con mi papá. Mi papá decía que Tina Turner usaba peluca y yo le dije, ¿cómo usar peluca Tina Turner? Es el pelo de ella. Hasta que vine acá y le cuento esto como anécdota y el flaco me viene y me dice, todas las afroamericanas usan peluca porque tienen el pelo, ese pelo
Y no fue hasta que tuve una novia africana que me di cuenta por qué usan peluca, porque el pelo es ingobernable. Bueno, ellos también hacían eso. Usaban eso. Me parece absolutamente genial. Bueno, entonces, si vas a ir por un CD, vas por este que también salió en el 2009, el mismo día que este. Porque viene todo acá. No interesa si tenés las cajas, no interesa lo que tengas. Esta es la que va de Río. Si tenés presupuesto y te da para el vinilo, vinilo del 2009. Si sos un buceador, que te pones las patas de rana y buscas las cosas hasta que las encontrás, esta es la que va. Esto se llama el Special Radio de Río. Y esto es un bootleg de Rusia. Excesivamente bien hecho. No le pidas demasiado porque no te va a dar demasiado, pero el sonido es súper bueno. Entonces, ¿qué trae esto? Bueno, originalmente, cuando salió Río, les hicieron un reportaje que era muy común que eso pase en los 80s. Que vos podías comprar vinilos donde venía una pregunta. Perdón, vos podías comprar un vinilo donde cuando sacabas el vinilo te venía un papel con todo un montón de preguntas que en audio no venían. Entonces vos ibas, pone el track número 1, el surco número 1 del vinilo. Decía, pregunta número 1, ¿dónde se conocieron? Entonces, cuando vos ponías el track 1, era la respuesta a esa pregunta que vos tenías en el papel que te había venido en el vinilo. Está buenísimo. Yo tuve eso de Gloria Estefan, tuve el de Ultravox, el de Durán Nilo Lee, salió en Australia. Limitadísimo. Yo no sé ni... De hecho, es la misma tapa de Río con un sticker acá, que ya lo vas a ver, que dice... Lo estás viendo. Digamos que... ¿Cuáles eran las chances de darte cuenta que eso iba a ser lo que es? Yo en persona no lo vi nunca, y eso que he tenido cosas de Durán en mis manos. Entonces, como la fuente del reportaje es diferente a la fuente de la música suena súper bien y el reportaje no suena tan bien. En sonido, en comparación. Había muchos reportajes que se hacían por teléfono en esa época. Si vos sos coleccionista en los 80s y recordás los picture disc de interviews, hay de Madonna, de Durán, de todo el mundo hay, que se fabricaban acá en Inglaterra. 90% son reportajes hechos por teléfono, que suenan para atrás. Por eso te lo ponían en un picture disc, si no, no te lo compras ni loco eso. Entonces, vos escuchás la respuesta a esa pregunta que vos tenías en el papelito y atrás de la respuesta que tiene que ver con esa canción específica viene la canción en su versión común. Entonces hablamos de Río y cómo compusieron la canción. Y nosotros estamos comiendo un helado de vainilla y termina la respuesta, ¡pum! Canción. Digamos que era eso. ¿Es un ítem para tener? Es una rareza. No suma ni resta realmente, es una rareza. En el caso de este CD, como sobraba un montón de tiempo, porque es relativamente corto, le metieron un segundo reportaje, que en este caso no había música en el medio, que era del 20 aniversario de Río. Y le metieron acá algunos maxis en el medio, como para llenar, ¿no? Y después trae algunos otros maxis y caras B. ¿Es lindo para tenerlo? No te va a cambiar la vida, pero es un lindo ítem para tener. ¿Conseguirlo? Ya te lo dije, te pones las patas de rana, te tirás en la web y que sea lo que Dios quiera. No sé dónde lo vas a encontrar. Yo compré un paquete muy grande de bootlegs de Rusia en algún momento de mi vida y ni siquiera recuerdo a quién. Con eso te digo todo. Pero yo sé que compré en un momento como 50, 60 bootlegs en los cuales había un montón de Durán. Entonces, claro, vos dirás, bueno, pero yo no tengo 100 libras para pagar por esto. No sé dónde voy a conseguir esto ni a cuánto. Y no sé si voy a poder pagar esto, porque este está relativamente caro también y no sé si lo voy a conseguir. Entonces, por primera vez en la historia del mundo, desde que el hombre con un hueso, desde la época prehistórica, Argentina hace algo como la gente. Señoras y señores, Río, réplica de la edición del 2009. Esto sale en el 2023. Por una cuestión que esto se vendía en los kioscos de diarios, a mí me mandaron la gentileza de que esté todo ajado en esta punta. Pero bueno, no le podés pedir al diariero que trate un vinilo. Bueno.
¿Qué diferencias tienen unos con el otro? De contenido no tienen ninguna diferencia. De calidad de impresión, bueno, el corrugado se ve mejor. Y la tapa de frente no es la misma tapa. Y ahora lo vas a ver. No es la tapa original de este. Perdón, no es la tapa original de este, sino que esto lo sacaron del común de Río. ¿Por qué hicieron eso? No tengo la más mínima idea. Pero ya ves que no tiene nada que ver. Si estaban copiando la contratapa, que la contratapa sí la copiaron, no entiendo por qué no copiaron la tapa también. Porque la contratapa es realmente bastante fiel, más allá de que hay diferencias de centrado y de tamaño y de código de barras. Por razones obvias que este no tiene el mismo código de barras que este, ni la misma empresa que lo fabricó, ni nada. Entonces había que cambiar. A mí me hubiera gustado que copien exactamente esta tapa, porque si estás copiando esta edición, porque hubiera sido tan simple como sacarle este código de barras de acá arriba y reemplazarlo por este código de barras de acá abajo. Entonces ahí entramos en la zona gris, que vos no sabés por dónde viene la tranza. Entonces, adentro viene. Esto venía originalmente con los vinilos metidos en esas bolsitas de plástico que son paupérrimas, por ende yo lo cambié a bolsitas de papel. Te viene con los inserts en láminas en vez de estar en el insert. La calidad es exactamente igual al otro. En esto sí no hay diferencia. El otro, es decir, no hay diferencia de impresión, no hay diferencia de calidad, no hay diferencia de nada. Déjame ver si el centrado y el tamaño es el mismo. Así nos sacamos la duda. Sí, es lo mismo. Digamos, la tapa es como ver el iPhone chino y el iPhone original, pero las láminas está bien. Después te trae una revistilla de 4 páginas. En español, obviamente. Y los vinilos es color rojo cuando lo ves sin luz. Pero en la primera que le da la luz se ven un rojo anaranjado. Pero hay una cosa, que pongámonos de acuerdo. Si la compañía que lo edita te dice, esto es color azul, no interesa tu opinión. Es color azul, porque es el tipo que lo está fabricando y el código de barras dice eso. Entonces, si yo lo miro con objetividad, digo, es más anaranjado que rojo. Lo que no te da el derecho a listarlo como disco naranja, porque la empresa dice que es rojo. Entonces, si vos lo pones como naranja, puede pasar que un tipo como yo diga, ah, pero yo tengo el rojo. Me voy a comprar de nuevo el naranja y comprar el mismo que ya tengo. Entonces, por eso es importante respetar la descripción del fabricante. Cosa que alguna gente en eBay no lo hace. Alguna gente de Argentina en eBay no lo hace. Yo ya los contacté, le dije, flaco, vos no podés cambiar la descripción del fabricante. Le importó muy poco mi opinión. Entonces, ¿es completamente rojo? No, no es completamente rojo. Es un rojo anaranjado. Y es semi-translúcido. Voy a poner mi mano atrás. ¿Ves que ahí podés ver un poco mi mano atrás? Entonces, los vinilos... Déjame ver si los vinilos, los centros son iguales, porque de eso no me acuerdo. Sí, los centros son iguales. Aleluya. Iguales. Entonces, calificando la edición del 2009 como un 10 en sonido, yo calificaría la edición argentina como un 8. Me parece que tienen una diferencia de sonido, pero que es súper respetable. ¿Me lo compraría si no tendría el del 2009? Definitivamente me lo compraría, sin dudarlo. Me daría bronca la diferencia de diseño, porque no tiene razón de ser que le hayan cambiado el diseño. Pero alguna razón debe haber. Pero te digo, si no tenés presupuesto y no querés estar pagando 100 y pico de libras o 100 y pico de dólares en el del 2009 con la tapa texturada, esto es lo más cerca que vas a tener. Entonces, le doy un 8 cómodo al sonido de esto. Me encanta la edición,
Me encantan los vinilos de color. Y me encanta que le hayan incluido los inserts con el artwork original de los inserts del original. Y todo eso. El material que traen es exactamente el mismo. No hay diferencia alguna. Lo escuché entero, no encontré error alguno. El rango dinámico es lindo. Y es un ítem lindo para tener. Entonces, me siento muy feliz que en Argentina empiecen a hacer cosas así. También sacaron el de Notorious en color negro. Pero como yo ya tengo la edición europea, doble con con algunos remixes. Pero si no lo tenés, también lo tenés editado en Argentina, doble con remixes en color negro. Entonces me gustaría que sigan editando cosas así. De colores. Me parece que el Notorious no tiene razón de ser en color negro. Pues es exactamente igual al que salió en Europa y en Estados Unidos. Si lo hubieran hecho de color, me lo hubiera comprado, como este. Entonces me parece que a veces tienen que hilar un poco más fino. Tienen que darme algo más, o nos tienen que dar algo más, para que justifique que tengas algo dos veces. Entonces, en definitiva, me siento muy feliz por lo que han hecho. Me gustaría, personalmente, que los termosellaran para prevenir que los hagan pelota, ¿no? O que les pongan, si los van a vender en un kiosco de diarios, ponen un cartón atrás con ese agujerito, ¿viste? Que es para colgar. Y con eso nos ahorramos la angustia de que los estén destrozando como me lo mandaron a mí. Yo porque no tenía opción, lo agarré tarde esto. Pero si esto me lo hubieran mandado en la época que salió, yo se lo devuelvo porque está realmente mal. Eso es lo que te quería mostrar. Y vamos un poco a hablar de lo que se viene. Se va a vender el libro Beautiful Colors exclusivamente por este canal en mayo. Estoy esperando que me llegue mi copia, porque yo no lo tengo. Si estás familiarizado con el libro, son todos los flyers, pósters y todas las cosas súper raras que no viste en tu vida de Duran Duran, disco por disco. Yo tengo el volumen 1 y salió el 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque le agregó un capítulo más y ciertas partes las modificó, cosa que entiendo, porque cuando vos haces cualquier cosa, pintás un cuadro, haces una canción, escribís un libro o generás lo que sea que tenga que ver con arte, siempre tenés esa cosa interna de lo podría haber hecho mejor. Y yo lo entiendo, man, porque a mí me pasa con la música. Y el autor dijo, yo lo puedo hacer mejor, y modificó cosas que para él deberían haber estado mejor. Digamos que la versión 2.0 no existe en ningún lugar, no se vende en ningún lugar, no existe, va a ser exclusiva del canal. Así que va a estar más o menos unos $190, empezá a juntar. $190 con el envío incluido a Argentina, ¿no? Es $190 el libro firmado por el autor y con el envío a Argentina. Si lo querés sin firmar, creo que son $25 menos. Digamos, sería 170 por ahí. Entonces empezá a juntar porque esto va a pasar en mayo. Te aviso porque va a haber una cantidad limitada de copias y cuando se terminó, se terminó. Y arrivederci. Si sos parte del fan club o tenés amigos que les guste Duran, hacé lo que hacen la mayoría. Compren todos juntos una cantidad, le va a llegar un paquete único y se ahorran un montón de plata en envío. Pero la realidad es que estoy muy contento que haya un producto que sea exclusivo de este canal. Entonces, no me puedo sentir más contento de la edición argentina, del libro que se viene y de básicamente lo que está haciendo Duran Duran últimamente. Está haciendo reediciones en PictureDisc y todo eso y lo está vendiendo a un precio pagable, ¿no? Pero bueno, les quería contar eso. Si no me estás siguiendo, de más está decirte que seguime, poneme un like, comentale a tus amigos que les gusta la música de los 80s. Y acordate que los domingos hago live streams todos los domingos, charlamos 4 horas de música, nos divertimos como locos. Fíjate en mi sección de live streams, que ahí están los horarios y todo eso. Y nos vemos la semana que viene.